Entonces, vamos a estar en el capítulo 9 y el versículo 13 al versículo 35 será más o menos el texto modelo de realmente lo que está sucediendo aquí, ¿vale? ¿Me escucháis bien, no? Los niños están hoy más contentos que en otras ocasiones y a lo mejor no me escucháis, pero sí, ¿no? Entonces, hemos visto, este es el 7º sermón de Éxodo, hemos visto, Alberto, el primer domingo, hablar del pueblo de Dios que se multiplica a pesar de la opresión. Dani predicó de que Dios es el juez del mundo, que se acuerda de los que claman por justicia. Luego vimos la zarza ardiente, el poder para liberar no está en el hombre, sino en Dios. Vimos luego, la siguiente semana, que no podemos servir a Dios de cualquier manera, Dios es santo. Y la semana pasada Alberto contestó la pregunta, ¿por qué sufren los justos? Hoy vamos a ver las plagas. Muchas películas se han hecho, mucho se ha escrito, y quiero que veamos los mensajes principales de las plagas. Quiero que de nuevo veamos que solo hay un Dios y como Él no hay otro, ¿no? Lo ha leído Elizabeth en el capítulo 7, parece ser, en este prólogo, parece ser el propósito de las plagas, mostrar quién es Jehová. Pero claro, en ese enfrentamiento inicial, Faraón todavía no sabía con quién estaba lidiando y él provoca a sus hechiceros a hacer sus trucos y rechaza el primer aviso de Moisés. Esa toma de contacto acaba siendo simplemente un aperitivo de lo que vendría, de lo que llegaría. Vemos también en esa pequeña sección que ha leído nuestra hermana que Faraón iba a ser endurecido. Faraón iba a servir como un gran ejemplo del corazón humano, como ese endurecimiento sin la gracia del Señor es un progreso que te lleva a la perdición. Y tenemos esos versículos que nos dan ese aperitivo para lo que son las plagas. Las plagas las vemos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 12 más o menos, pero yo voy a cubrir 9 plagas, ¿vale? No voy a cubrir las 10 porque la 10ª es especial, la 10ª es la Pascua y la 10ª la predicará Alberto la semana que viene, ¿vale? Pero sí voy a hablar de las 9 plagas y espero ayudaros a comprender de qué se trata esto. Primero leamos este texto modelo que yo he escogido para ver un poco lo que sucede prácticamente una y otra vez en estos capítulos. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Podríais subrayar eso si quisieseis. Es muy importante. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré.
y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino, pues, y la cebada fueron destrozados, porque la cebada estaba ya espigada, y el lino en caña. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados, porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Tenemos 10 plagas: plaga de sangre, plaga de ranas, plaga de piojos, plaga de moscas, plaga del ganado, plaga de úlceras, plaga de granizo, plaga de langostas y plaga de tinieblas. Casi todas estas plagas son antecedidas con aviso. Casi todas estas plagas vienen con una explicación, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro texto, el Señor le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Hay una explicación. Es interesante, si estudiáis estos capítulos, hay ciertas plagas que solo afectan a los egipcios y hay otras que afectan a todos. La de la sangre, la de las moscas, ganado, granizo, tinieblas, afectan solamente a los egipcios. Además, hay muchos datos interesantes si te pones a leer comentarios sobre las plagas, que si quieres escucharlos te los puedo contar, pero que nos alargaríamos mucho, ¿vale? Es interesante, ¿vale?, que, por ejemplo, las plagas vienen en juegos de 3, o que las plagas parece ser que están de alguna forma conectadas, puede ser con los dioses egipcios. Hay un aspecto también creacional de las plagas, o estos milagros. Dios cogió las fuerzas de la naturaleza y las deshizo con su poder. Un teólogo, John Curry, dice que las plagas trajeron tal caos que él llega a la conclusión de que Dios estaba descreando, por decirlo de alguna manera, decreando a Egipto. Lo que está claro es que el mundo egipcio ha sido puesto patas arriba. Y a pesar de ello, los egipcios siguen igual. El hombre egipcio no es tan distinto al hombre moderno. Vienen dificultades y buscan sus alternativas. A lo mejor, como le sucede a Faraón, pensarían que en algún momento todo volvería a la normalidad. Tal vez pondrían sus esperanzas en Faraón, ¿no? Los egipcios creían que Faraón tenía el poder de mantener el orden cósmico. Otros, tal vez, simplemente no querían arrepentirse. Es muy interesante que, por ejemplo, en la plaga en el cual el agua se convierte en sangre, los egipcios van y cavan pozos. Los egipcios, uno se imaginaría un gran avivamiento, pero ¿qué va? Acaban siendo juzgados, avisados y luego juzgados por no arrepentirse. ¿Qué más resaltamos de estas plagas? Bueno, creo que es obvio, si lees los 4 capítulos, aquí Faraón tiene un protagonismo y su endurecimiento tiene un protagonismo importante. Lo comenté por encima hace unas semanas, pero hay una gran paradoja que seguimos discutiendo por siglos sobre el endurecimiento de Faraón y sobre el endurecimiento de nuestro prójimo. Vemos a Dios muy explícitamente endurecer a Faraón. Vemos a Faraón endureciéndose. Y uno pregunta, como preguntó Pablo en Romanos, ¿es justo que Dios endurezca y a la vez juzgue? Esa es una gran paradoja. A algunos les molesta ver a este Dios endurecer a Faraón y juzgarle. Pero vemos, yo creo que aquí, de una forma muy bonita y clara, la responsabilidad del hombre y la voluntad de Dios trabajando juntas. Si tú estudias la progresión del endurecimiento de Faraón, el capítulo 7-13 comienza, y 1, 2, 3, 4, 5, creo que 6 veces vemos
a Faraón endurecerse, y después de la sexta vez ya empezamos a leer que Dios está endureciendo a Faraón. Entonces hay aquí algo muy interesante que nos recuerda lo que leí de Cesareo de Arles del V o VI siglo. Él lo puso de esta forma, y yo ya lo leí, pero lo vuelvo a leer. Tan a menudo como el agua es expuesta a un frío excesivo, si el calor del sol viene sobre el hielo, se derrite. Cuando el mismo sol se aparta, se vuelve a endurecer. De una forma similar, el amor de muchos hombres se congela por el frío excesivo de su pecado y se vuelven tan duros como el hielo. Sin embargo, cuando el calor de la misericordia divina viene sobre ellos, son derretidos. El pecado es el frío que congela el agua y la misericordia de Dios es el calor que la derrite. Cuando Dios es rechazado, el pecado tiene su efecto. La paradoja de la soberanía divina y la responsabilidad humana. No es un puzzle para averiguar, sino un misterio que debe ser adorado. Entonces, en Faraón vemos a un hombre que por naturaleza no quería reconocer que había otro Dios. Faraón se veía como un Dios. Vemos que no quiere hincar la rodilla, no quiere reconocer al Dios hebreo, a Jehová. Y según Faraón rechaza a Dios, Dios también endurece a Faraón. Y eso es lo que sucede hoy en día, al menos que la gracia de Dios llegue a nuestras vidas. Contra más escuchamos, el Señor trata, pero según vamos rechazando a Dios y alejándonos de Él, nos alejamos de ese sol que puede derretir nuestras almas, por lo tanto nos endurecemos más y más. Y de nuevo, vemos a lo largo de estos capítulos que Faraón sería usado, su dureza sería usada para la gloria de Dios. Veremos que sí, Dios endurece el corazón de Faraón, pero a la vez el mismo Faraón se enorgullece y se enfrenta a Dios. Cuando el hombre se aleja de la misericordia de Dios, se aleja del único que puede solucionar el problema que tiene nuestro sufrido corazón. Al contrario de que nuestro Dios, el falso Dios de Egipto, Faraón, no veía ni escuchaba. Vemos en los primeros capítulos que Dios ve y escucha, pero Faraón no ve ni escucha. Sus hechiceros le dicen, oye, ¿no será esto el dedo de Dios? Sus siervos en el capítulo 10 ya están, parece ser que cansados de sufrir, y le avisan a Faraón, oye, cuidado. Pero Faraón simplemente no quería arrepentirse. Hubo muchos avisos, el mensaje fue explícito, las señales eran poderosas, pero no quería arrepentirse. Por lo tanto, Dios tuvo que ser justo y juzgar a Faraón. Además, en Faraón vemos un patrón, creo que conocido, familiar para nosotros, que es el falso arrepentimiento. Una y otra vez Faraón se arrepiente para que Dios le quite las consecuencias de su pecado, pero Faraón ama demasiado el pecado. Se endurece, hay una advertencia, hay juicio, hay falso arrepentimiento y de nuevo hay endurecimiento. ¿Os suena? El arrepentimiento del creyente debe ser diferente. Cuando nosotros pedimos perdón, espero que sea porque no queremos continuar. Pero Faraón no, Faraón lo vemos en el texto. Él pide perdón, pero tan pronto como tuvo un poco de reposo, se obstinó en pecar. Continúa pecando. Es como cuando mi hijo pide perdón por pegar a su hermana, pero a la vez está esperando ansiosamente el momento en que ella esté cerca para volver a darle lo que nos pasa a nosotros, ¿a que sí? Señor, perdón, pero cuán pronto se nos olvida las consecuencias del pecado. No lo volveré a hacer. Y a los pocos días tengo todo bajo control. Controlo el pecado y sin darnos cuenta nos convertimos en esclavos del pecado. El arrepentimiento de Faraón era un arrepentimiento de labios. En Faraón vemos un gran ejemplo de que ese arrepentimiento no trae restauración ni perdón. Ese arrepentimiento falso arrepentimiento, de nuevo, alimenta ese endurecimiento y ese juicio seguro. Si el Señor te está mostrando
cosas en tu vida que sabes que no están bien, si el Señor está tratando con tu vida, no sigas el ejemplo de Faraón. Tómate el pecado muy en serio. Y no veas al Señor como un abuelito o una abuelita que puedes manipular. No, Dios es justo y soberano. Y Él sabe no solamente lo que estás diciendo, sino sabe lo que estás sintiendo y no será engañado. Y en el momento justo, Faraón fue juzgado. No solamente vemos a Faraón como gran protagonista de estos capítulos, vemos a Moisés también. Un Moisés muy diferente. Hace unas semanas yo cuestioné no haber circuncidado a sus hijos de una forma dura, pero este nuevo Moisés es meticuloso en la forma en que iba a dirigir el culto a Dios. Parece haber cultivado una relación cercana con Jehová. Faraón pedía, Moisés intercedía y el Señor respondía. No tiene dudas en enfrentarse a Faraón, habla sin pelos en la lengua. Ya no vemos a un Moisés despistado, vemos a un hombre de Dios que ha aprendido a hacer caso a Dios, a adorarle correctamente y a no temer. Parece que en medio de esta misión la persona y el carácter de Moisés está cambiando, ¿vale? Vemos también en las plagas el juicio y la salvación segura. Lo vemos a través de las plagas. Y vemos como a la vez que Egipto es juzgado, el pueblo de Dios es protegido. Dios trae juicio merecido y en medio del juicio su pueblo está siendo salvado. ¿Y por qué está siendo salvado su pueblo? Porque es su pueblo. Imaginaros aquí en el capítulo 9, versículo 26 de nuestro texto. Está granizando en todo Egipto, pero en un trozo de tierra, de territorio, en la tierra de Gosén, están los hijos de Israel y no cae granizo. Imaginaos en el capítulo 10, en la plaga de las tinieblas, cuando todo Egipto está oscuro, pero el versículo 23 del capítulo 10 dice: mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Estos versículos nos recuerdan que no nos hemos equivocado al ponernos o al confiar en este Dios. Los dioses de los egipcios fallaban. Nuestro Dios aprobó esta prueba. Él es un refugio seguro. Él es salvación segura. Mira cómo lo pone en Números. Sergio, si puedes ponerme Números 33. Mira cómo dice Números 33. Dice: de Ramasés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos. A la vez que Israel estaba siendo salvada, Egipto estaba siendo juzgada. Esto te debe provocar a acudir a este Dios, a buscar salvación en este Dios y no en ningún otro recurso. Hay unas similitudes tremendas entre Éxodo y Apocalipsis. Os animo a hacer la comparación. Estaba leyendo Apocalipsis capítulo 16 y ves a plagas cayendo sobre la tierra y ves a los rechazadores de Dios, a los rebeldes, a los que no querían identificarse con el Dios real, los ves siendo juzgados y a la vez blasfemando sin arrepentirse. Y esa es la idea, que estas plagas son juicio, pero que el juicio al no creyente no trae arrepentimiento, trae endurecimiento. En medio de este capítulo, el tema tal vez más importante de estos capítulos, igual que vemos el endurecimiento de Faraón, el juicio, la salvación, vemos a Dios glorificado. Lo ha dicho Moisés Dios lo dijo a Faraón a través de Moisés, en el versículo 16 del capítulo 9. Y a la verdad yo te he puesto, ¿a quién? A Faraón, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ya lo leyó Elizabeth en el capítulo 7. Vemos que parece ser que el objetivo principal de este sufrimiento y de esta salvación es que Dios fuese glorificado. Cuando hablamos de que Dios sea glorificado, estamos hablando de que a través de cualquier circunstancia, buena o mala, que el esplendor del Señor, que su majestuosidad, sea lo que vislumbre, que Dios sea establecido de nuevo como el mayor valor absoluto. Y es exactamente lo que sucede en Éxodo.
Tenemos a Egipto, su faraón y sus dioses, y tenemos al Dios hebreo, a Jehová. Y a través de estas pruebas vemos que Dios es engrandecido y a la vez faraón y sus dioses son empequeñecidos. Y esa es la idea. La idea es que todo, realmente todo, es para la gloria de Dios. Hasta tu salvación. Ahora lo enseñaré con la Escritura. Pero en el Éxodo vemos Dios revelado como único, Dios revelado como soberano, Dios revelado como poderoso, Dios cumpliendo su propósito. Vemos a Dios como el verdadero dueño de Egipto. Faraón pensaba que Egipto era suyo, pero estaba equivocado. Egipto era del Señor. Lo que tenemos en las plagas, de nuevo, es este enfrentamiento entre nuestro Dios y esta nación poderosa. Y Dios es el claro vencedor. Y si los eventos históricos, y si los eventos de nuestro día a día tienen la gloria de Dios en el centro, y si la salvación, o inclusive, cuidado, la perdición de las almas, tienen en el centro la gloria de Dios, esto lo cambia todo. Efesios capítulo 1, mira cómo lo dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta nuestra salvación es para su gloria. Sí, Israel sería salvada, pero la salvación misma de Israel no era el mayor propósito. La gloria de Dios, a través de la salvación de Israel y el juicio de Egipto, eran el punto. Y ese es un resumen de los temas principales de estos capítulos. Pero quiero hacer para terminar, algunas aplicaciones prácticas, ¿vale? Primeramente, Iglesia, os recordaría que los sistemas y dioses humanos no sirven. Sea Egipto, sea Persia, sea Grecia, sea Roma, sea España. El tiempo pasa y el único que permanece es Dios. La vida egipcia fue literalmente deconstruida. Estos dioses que tanto valoraban los egipcios, esta forma de vida, estos trucos de los magos, se quedaban muy cortos. El poder y la riqueza de Egipto no pudo salvar a Egipto. De igual manera, los dioses que nos rodean, los sistemas que nos rodean, el mundo tal y como lo conocemos, no nos pueden salvar. Se quedan cortos. Solo Dios puede salvarnos. Todos aquellos que confían en el hombre están esperando un gran fracaso. Mas aquellos que han, por la gracia de Dios, entendido que nuestro Dios es el único que nos puede salvar a través de su Hijo Jesucristo, hallaremos salvación segura. Si algo nos enseña la caída de Egipto, es que todo reino y sistema humano tiene fecha de caducación. No perdamos el tiempo poniendo nuestras esperanzas en cosas que no son fiables. De nuevo digamos hoy, Señor, solo en ti confío. Estamos esperando que se acabe la pandemia. ¿Y si esta pandemia se trata de nuevo, llevarnos a Dios, glorificar a Dios? Dios es el único fiable. Mira lo que dice Apocalipsis. Gracias, Sergio. Mira lo que dice Apocalipsis. Os digo que hay similitudes entre Apocalipsis y Éxodo, y aquí hay un texto muy interesante sobre Babilonia. Babilonia yo creo que es un representativo del sistema humano demoníaco que se revela ante Dios. Y mira lo que dice Apocalipsis. Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora, o sea, rápido, han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trataban en el mar se pararon lejos.
Y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en una hora, de nuevo, en una hora, o sea, rápido, ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. La caída de Babilonia, la caída de los sistemas humanos, pueden ser un gran trauma para algunos, pero para los creyentes decimos: oh, que venga la nueva Jerusalén. Este mundo y sus sistemas y sus líderes no valen la pena. Ay de Egipto, ay de Babilonia. De nuevo, esa sería mi primera aplicación. Segunda aplicación diría, la gloria de Dios, vemos la gloria de Dios de nuevo, somos recordados que la gloria de Dios a través de este gran enfrentamiento. No voy a pasar mucho tiempo en este segundo punto de aplicación, pero queda claro que lo que Dios dijo era cierto. Solo hay, en el capítulo 7, versículo 5, cuando dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Lo supieron. En la historia del Éxodo, Dios es glorificado. A través de las plagas, Dios se revela como verdadero Dios, creador poderoso, justo juez y misericordioso Salvador. Vivamos y oremos con la gloria de Dios como principal objetivo. ¿Qué quiero decir? Cuando nos congreguemos, que Dios sea el centro, que salgamos entendiendo lo magnífico y especial que Él es. Cuando afrontamos las circunstancias más difíciles de la vida, que la gloria de Dios esté ahí. Cuando hagamos misión, que la gloria de Dios esté ahí. En nuestros matrimonios, que Dios sea glorificado. En nuestros funerales, que Dios sea glorificado. En nuestros éxitos, hasta en nuestras buenas obras, en todo, que Dios sea glorificado. Hagamos todo, como enseña 1 Corintios, para la gloria de Dios. Somos advertidos sobre la dureza y el falso arrepentimiento. Lo vemos claramente en Faraón. A lo mejor estás aquí y has estado valorando si confesar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, pero estás batallando con si hacerlo o no, si seguir tu rumbo. A lo mejor es un creyente que está jugando con algún patrón de vida que es pecaminoso. El falso arrepentimiento lleva a la destrucción. Este ciclo faraónico, endurecimiento, advertencia, juicio, falso arrepentimiento, endurecimiento, es un ciclo que te engaña. Te dice que todo seguirá siendo igual, que ya me arrepentiré, que tengo todo bajo control, ya lo tengo controlado. Te estorba de escuchar el consejo de los demás, hace ver el pecado más pequeño de lo que es y te llevará a juicio seguro. Si eres creyente, juicio, porque Dios es tu Padre y tiene que juzgarte, no eternamente, pero sí habrá consecuencias. Y si no estás en Cristo, juicio eterno. Y por último diría, debemos irnos de aquí regocijándonos al ver estas sombras, porque un día llegará el juicio y los que estamos en Cristo seremos salvados. Haceros esa imagen de esa tierra, Gosén, donde el pueblo de Dios estaba refugiado. Imaginaros a las familias hebreas en sus casas, con mucha oscuridad, pero luz en sus habitaciones, y digamos: Cristo es mi Gosén, Cristo es mi salvación, no tengo que temer el juicio venidero. Realmente lo espero con expectativa porque sé que seré contado como uno de los santos del Señor. Se nos olvida que va a venir un juicio, y en el juicio ya no importará si hubo una pandemia, o 2, o 3, o 5, o 10, o dónde trabajabas, o cuánto medías, o cuánto pesabas, o cuántos hijos tuviste. Lo que importará es si eres del Señor o no. Y los que habéis recibido a Cristo, su perdón, a través de su sacrificio en la cruz, podéis decir: yo seré salvado por ese Jesús. No sufriré el juicio que vendrá sobre los egipcios, entre comillas. Judas, este es el último texto que tengo para compartir con vosotros. Judas es un libro que no leemos mucho, ni siquiera tiene capítulos, tiene uno tal vez, si quieres decir que tiene un capítulo. Mira lo que dice Judas 3.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Sí, nos regocijamos los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, pero si estás aquí y no has creído y no te has arrepentido, no has recibido esta salvación gratuita en la persona y obra de Jesucristo, ten por seguro que vendrá destrucción. Iglesia, vámonos a casa, gozosos de ser del Dios Todopoderoso, entendiendo que Él es verdaderamente especial. Dejemos de confiar en los dioses de nuestro día y en el falso poderío humano. Vámonos rogando al Señor que nos guarde de la ceguera y dureza faraónica en expectativa de salvación y juicio final. Más contentos que nunca, pero también con más urgencia que nunca, por predicar el único evangelio que puede salvar de juicio. Que el gozo de nuestra segura salvación, de nuestro seguro éxodo por este glorioso Dios, nos impulse a la misión, a vivir vidas que glorifican a Dios, anunciando el glorioso nombre de este Dios. Yo era egipcio, espiritualizando un poco la cosa, pero por la misericordia de Dios ahora soy del Señor. Y si eso lo puedes decir tú, te puedes ir de aquí con mucho, mucho gozo. Puedes irte a trabajar mañana por la mañana dando brincos. Pero a la vez, recordemos que igual que vinieron las plagas, vendrá el juicio. Y aquellos que todavía no han reconocido a este Dios serán juzgados, a menos que se arrepientan. Qué capítulos más intensos. Y la semana que viene veremos la Pascua. ¿Por qué no oramos al Señor? Le pedimos, primeramente, que nos ayude a valorar lo glorioso que Él es, que nos ayude a vivir vidas que permitan que este esplendor sea visto a través de nosotros, que nos ayude a entender lo bendecidos que somos en tener a Jesús como nuestro Salvador, y que nos guarde también de esta dureza que lleva al juicio. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros reconocemos como iglesia que tú eres el único Dios, que los reinos se levantan pero vuelven a caer, pero que tú, Señor, reinas para siempre. Qué bendición poder ser conciudadanos del reino. Y todo porque Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó, murió, fue sepultado y resucitó para nuestra salvación. Oh Señor, debemos ser de todos los ciudadanos de Sevilla los más gozosos, Señor. Ayúdanos a recordar que cuando venga el juicio, seremos guardados bajo tus alas. Señor, gracias, que cuando venga el juicio final nos darás entrada al reino eterno, no en base a nuestra vida y a nuestros méritos, sino en base a los méritos de Cristo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, obra poderosamente en nosotros, y si hay alguien aquí que todavía no se ha arrepentido ante este gran Dios, que hoy deje de creerse Dios y se humille ante el verdadero Dios a través de Jesucristo. Obra, Señor, alabado sea tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre.